La ciudad de noche tenía su propio lenguaje, un suave murmullo bajo la quietud. No era silencio, exactamente, sino un manto de sonido tenue. El zumbido lejano de los neumáticos sobre el asfalto, el parpadeo de los semáforos, la ocasional ráfaga de viento que doblaba las ramas desnudas. Para Olivia Hart, era la banda sonora de su vida. Predecible, familiar y, quizás más que nada, reconfortante. Se ajustó los auriculares y se inclinó ligeramente hacia el micrófono, mientras sus dedos ajustaban instintivamente el control deslizante del panel de control. Un suave jazz instrumental sonaba de fondo, casi como un latido bajo su voz. Buenas noches, noctámbulos. Les habla Olivia Hart, haciéndoles compañía en After Midnight. Ya sea que estén conduciendo por carreteras tranquilas, trasnochando o simplemente necesiten una voz en la oscuridad, aquí estoy. Su voz, rica y suave, fluía por el estudio como terciopelo. Era el tipo de voz en la que la gente confiaba al instante, incluso si no conocían su rostro. Había cimentado su carrera sobre esa voz, sobre la ilusión de intimidad que podía evocar. Fuera de las paredes insonorizadas, el mundo era frío. Febrero en la ciudad siempre era implacable. Pero dentro del estudio, con sus luces de tonos cálidos y paredes revestidas de espuma acústica, se sentía como un capullo, seguro, quieto, intocable. Al apagarse la canción, Olivia tomó el fajo de cartas que le habían dejado esa misma noche. La mayoría de sus oyentes le habían escrito al programa en línea, pero unos pocos fieles seguían enviando notas escritas a mano. Esas eran las que más le gustaban. Le parecían personales, reales. Esa noche, entre la pila habitual, un sobre le llamó la atención. Era de un gris suave, con un papel grueso y texturizado como el de papelería vieja. Sin remitente, solo las iniciales CW escritas con precisión en el centro. Curiosa, Olivia lo abrió lentamente, desdoblando la nota que contenía. La letra era precisa, casi elegante, y cada palabra estaba cuidadosamente colocada. Empezó a leer en silencio. A veces olvido que existo durante el día. La gente me pasa, me roza, pero me siento como el aire, a través del cual se ve, nunca visto. Pero por la noche, cuando oigo tu voz, recuerdo que estoy aquí. Respiro. Importo. No me conoces, y quizá nunca lo hagas, pero esta carta es mi susurro. Gracias por hablar en el silencio. Olivia permaneció inmóvil un buen rato, con la mirada fija en las palabras. Había leído cientos de mensajes de oyentes a lo largo de su vida, pero este se le pegaba a las costillas como un recuerdo. Algo en él, un tono, un ritmo, una especie de dolor entre líneas, lo hacía sentir diferente. Con cuidado, volvió a coger el micrófono. Normalmente no leo cartas anónimas en la radio, dijo en voz baja. Pero bueno, hay cosas que merecen ser escuchadas. Bajó un poco la voz al empezar a leer la carta en voz alta, con un tono amable y reverente. Al llegar a la última línea, dejó que el silencio se extendiera, dejando que su peso se asentara en el espacio entre las palabras. Para quienquiera que haya escrito esto, añadió tras una pausa. Te escucho. De verdad. Y espero que, donde quiera que estés esta noche, puedas sentirlo. La siguiente canción, una pieza de piano lenta y evocadora, empezó a sonar, y Olivia se recostó en su silla, mirando el papel que aún tenía abierto en la mano. No sabía por qué la había afectado. Quizás porque resonaba con algo que no había dicho en voz alta. Quizás porque ella también sentía a menudo que su vida real solo empezaba después de la medianoche, cuando nadie la veía. O quizás era simplemente la soledad de oír a alguien expresar con palabras lo que ella no se había atrevido a decir. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. De alguna manera, no podía dejarla atrás. Otro lado de la ciudad.
Una pequeña radio estaba en el mostrador trasero de una panadería abierta las 24 horas, sonando lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima del zumbido de los refrigeradores y el crujido de las bolsas de papel. Charlotte Winters hizo una pausa a mitad de la limpieza con un trapo de cocina, mirando el altavoz como si fuera a romperse. Había escrito la carta en un momento de honestidad que no esperaba tener. Había sido un turno largo, de esos en los que te duelen los huesos y tus pensamientos se hacen oír, y no había planeado enviarla por correo. Pero algo en la voz de Olivia, baja, tranquila, cálida, la había impulsado a hacerlo de todos modos. Y ahora oía sus propias palabras volver a ella, entrelazadas con esa misma voz. Charlotte parpadeó rápidamente y se dio la vuelta, secándose la cara con la manga de su sudadera. Sentía la mirada de su compañera sobre ella. ¿Estás bien?, preguntó la mujer, haciendo una pausa en su trabajo en la caja registradora. Sí, solo cansada. No mentía, del todo. Charlotte siempre estaba cansada. Pero esa noche, ese agotamiento había adquirido una nueva forma, como si su pecho estuviera lleno y vacío a la vez. No esperaba que Olivia la leyera. No esperaba sentirse vista por alguien que ni siquiera conocía su rostro. Pero oír su carta en voz alta lo hizo todo real de una forma para la que no estaba preparada. Charlotte miró el reloj, 3:17 de la mañana. Aún le quedaban horas de turno, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Cerró el estudio una hora después, con las manos firmes, pero sus pensamientos dando vueltas en silencio. Mientras caminaba hacia su coche, con la ciudad aún medio dormida a su alrededor, la carta apretada contra su corazón en el bolsillo de su chaqueta, se dio cuenta de algo que no había sentido en meses. No estaba sola esa noche. Llegó la noche siguiente, densa de niebla, como si la ciudad estuviera envuelta en su propio secreto. Las farolas brillaban tenuemente a través de la niebla, proyectando suaves halos sobre el pavimento. Dentro de la emisora de radio, Olivia recuperó su ritmo habitual, pero algo en su interior era diferente. No estaba ansiosa, exactamente, solo esperando. No había dejado de pensar en la carta de CW en todo el día. Había un montón de mensajes en la bandeja de entrada, algunos preguntando por la carta que había leído la noche anterior, otros simplemente compartiendo canciones, poemas, fragmentos de sí mismos como siempre. Pero sus ojos buscaron algo escrito a mano, algo gris, algo familiar. Nada. Aún así, se dijo a sí misma que estaba bien. Tal vez solo había sido algo puntual. A la 1:45 de la mañana, ajustó el micrófono y se inclinó. ¿Alguna vez has recibido una carta que parece salida de tu propia cabeza?, preguntó al aire. Como si alguien te hubiera sacado las palabras del pecho y te las hubiera devuelto. Eso me pasó anoche. Y me recordó lo poderosa que puede ser esta pequeña conexión entre nosotros. Dejó que sus palabras se asentaran antes de añadir, así que, CW, si me escuchas de nuevo esta noche, gracias. Te entendí. El mensaje era simple, lo justo para ser íntimo sin ser invasivo. Pero una parte de ella esperaba que lo recibieran, que en algún lugar, una joven con sudadera con capucha lo oyera y tal vez volviera a escribir. Charlotte lo oyó. Estaba en su descanso, apoyada contra la pared de ladrillos de la panadería. La chaqueta estaba cerrada hasta el cuello y las manos metidas en los bolsillos. El aire de la ciudad era húmedo y frío, pero la voz de Olivia por el altavoz del teléfono no era nada fría. La reconfortó como nada lo había hecho en meses. No había planeado escribir otra carta. La primera se sintió como soltar un globo al cielo nocturno, sin expectativas, sin retorno. Pero las palabras de Olivia esa noche fueron una mano extendida en la oscuridad. Así que volvió a entrar, llegó 10 minutos antes y, cuando llegó a casa justo después del amanecer, no durmió.
escribió. La carta era más larga esta vez, más vacilante en algunos pasajes, más sincera en otros. Hablaba del insomnio, de su miedo a volverse invisible en su propia vida, de cómo durante el programa de Olivia no se sentía tan pequeña. La terminó de nuevo con sus iniciales, CW, pero esta vez añadió algo más, una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu verdadera vida solo ocurre cuando nadie te ve? Lo dejó caer en el buzón de la esquina con dedos temblorosos y sin expectativas. Pero ahora, tenía esperanza. Guión bajo 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 guión. Noche siguiente, justo después de las 3 de la mañana, Olivia abrió el sobre lentamente, conteniendo la respiración al ver la misma letra. Sintió una opresión inesperada, como si acabara de encontrar algo que no se había dado cuenta de que faltaba. La segunda carta era más intrincada, aún poética, pero con una crudeza nueva. Olivia la leyó una vez en silencio, y luego otra, y otra vez, recorriendo ciertas líneas con la mirada. Al llegar a la pregunta del final, se recostó en la silla y miró al techo. Sí, quiso susurrar. En cambio, esperó el momento oportuno en el programa y acercó el sobre al micrófono con cuidado. Recibí otra carta del oyente que todos escucharon ayer, dijo en voz baja. ¿Y esta? Bueno, creo que me la recordará por un tiempo. Leyó la carta completa, con voz firme y suave. Al llegar a la última línea, ¿alguna vez sientes que tu verdadera vida solo ocurre cuando nadie te ve? Olivia dejó que el silencio se prolongara. Luego respondió como si hablara con una sola persona en el mundo. Sí, más de lo que jamás admitiría, siguió una canción, una vieja canción de Nina Simone, y Olivia no dijo nada más durante los siguientes 15 minutos. Charlotte se sentó en el suelo de su apartamento, con las rodillas pegadas al pecho, mientras la voz de Olivia la envolvía como una manta. Le temblaban ligeramente las manos, pero su rostro estaba sereno. No pretendía sentir tanto. Pero Olivia no solo había leído sus palabras. Las había visto, sentido, respondido. Era más de lo que Charlotte había recibido de nadie en años. Se encontró sonriendo, apenas, lo justo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le temía a la mañana, el patrón continuaba. Cada noche, Charlotte escribía, y cada noche, Olivia leía. No siempre al aire, ni siempre completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para mantener vivo el vínculo entre ellas. Charlotte no compartía su nombre. Olivia no lo pedía. Se convirtió en su silenciosa comprensión. Ese hilo de tinta y voz que se extendía por la ciudad dormida, las cartas llegaban dobladas con cuidado, a veces con un ligero aroma a canela o a papel limpio. Olivia empezó a esperarlas con más ilusión de la que quería admitir, y se le aceleró el pulso al ver el sobre gris, ya familiar, entre la pila de cartas. La cuarta carta incluía un boceto, un dibujito en la esquina de una taza de café y un amanecer. Debajo, Charlotte había escrito, todavía aquí. Olivia la guardaba en su escritorio. Su productor la bromeó una vez, de forma ligera y juguetona, pero Olivia lo ignoró con una sonrisa y un movimiento de cabeza. No se lo explicó. No podía, porque no estaba segura de lo que estaba pasando. Solo que, por primera vez en años, esperaba algo real, algo improvisado, a alguien, una noche. Justo antes de terminar el espectáculo, Olivia dijo en voz baja, no siempre sabemos cuándo nos escuchan, pero a veces el silencio responde. Y cuando lo hace, uno se aferra a él. No mencionó ningún nombre. No hacía falta. Charlotte estaba escuchando. Guión bajo 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 guión. Pasado casi 2 semanas desde la primera carta, y el ritmo entre ellas se había vuelto silencioso pero constante.
Noche tras noche, Olivia se encontraba pensando no solo en el programa, sino en su oyente, la mujer tras la delicada escritura y las palabras persistentes. CW se había convertido en algo más que una voz en su cabeza. Era una presencia, una atracción, un hilo que Olivia no sabía cómo dejar de seguir. No había rostro al que aferrarse, ningún nombre, ni siquiera una voz fuera de la página. Pero Olivia la sentía en todas partes, en la quietud entre canciones, en el peso del bolígrafo en su mano, en el espacio que quedaba cuando el micrófono se apagaba y la ciudad bostezaba a su alrededor. Y ahora le respondía, no directamente, no con papel, sino con la forma en que hablaba al micrófono. Se encontró eligiendo las palabras con más cuidado, construyendo historias y metáforas que sabía que CW entendería. Su programa dejó de ser una transmisión y se convirtió en una conversación entre ella y una oyente invisible que hacía que la noche fuera menos vacía. Algunas noches, dijo Olivia al micrófono, es como si la ciudad contuviera la respiración. Y me pregunto quién más estará despierto, quién estará caminando por calles tranquilas o mirando al techo, esperando la mañana. Si ese eres tú, que sepas que no eres el único. Las respuestas a su programa aumentaron. Los oyentes elogiaron el cambio de tono, la intimidad y la suavidad de su voz. Pero Olivia no lo hacía por ellos. Le hablaba a ella, a Charlotte. Charlotte sabía que debía parar. Cada noche, se repetía que esta tenía que ser la última carta, que se estaba encariñando demasiado con alguien a quien no conocía. Pero en cuanto se sentaba a la mesita de la cocina después del trabajo, las palabras le llegaban. Empezó a llamar a Olivia, tú, en sus cartas. Se acabaron los, querida presentadora, y los vagos agradecimientos, solo, tú. Como si ya se conocieran. Como si ya no hubiera ninguna barrera que fingir. En una carta, escribió, no sabes cuántas noches me has mantenido a flote. Antes pensaba que el silencio era más seguro que la conexión. Pero ahora anhelo tu voz con la misma intensidad que anhelo respirar después de una larga inmersión. Charlotte odiaba que eso pareciera cierto. Aún no le había contado a Olivia nada específico, ni del trabajo, ni del pasado, ni de la cicatriz que aún le quemaba tras las costillas, de alguien que usaba el amor como un cuchillo. Pero se acercaba. Cada carta la hacía soltar algo. Eso la asustaba más que nada. Y, aún así, quería que Olivia la conociera, aunque fuera un poco. Noche, poco antes de las 3 de la madrugada, Olivia recibió una carta que lo cambió todo. Llegó en el mismo sobre gris, con la misma caligrafía precisa, pero el contenido era diferente, más personal, el tono menos cuidadoso. Charlotte había escrito sobre un momento de su infancia, esperando en la escalera trasera a una madre que siempre llegaba demasiado tarde, sobre cómo había aprendido desde pequeña que esperar en silencio dolía menos que decepcionarse en voz alta. Luego escribió, pero, de alguna manera, ya no espero sola. Olivia dobló la carta y la colocó con cuidado a su lado. El estudio estaba en penumbra, el único sonido era el crujido de un disco de vinilo por los altavoces. Se quedó mirando la mesa de mezclas un buen rato, con las manos apoyadas en silencio sobre el escritorio. No se había dado cuenta de que también había estado esperando. Esperando a que alguien la viera sin la voz, sin la pulcritud, sin el guión, y de alguna manera, un desconocido lo había hecho a través de letras, a través de líneas de tinta. Durante el siguiente segmento, Olivia se saltó la música programada. Ajustó el micrófono y habló directamente desde lo más profundo de su ser, algo que no se había abierto en años. A veces, dijo, no reconocemos la soledad hasta que alguien nos busca, hasta que una voz rompe el silencio y nos recuerda que no somos invisibles, que seguimos aquí. Hizo una pausa y añadió, no conozco tu cara. No sé tu nombre, pero conozco tu corazón, y es hermoso.
Era la vez que se sentía más vulnerable en antena. Su productor no la interrumpió. Las líneas se iluminaron brevemente, pero Olivia no contestó llamadas. Simplemente dejó que el momento se asentara para ella. Para la mujer que seguía escribiendo en la noche, Charlotte lo oyó y sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. Estaba sentada en el mostrador, con el bolígrafo aún suspendido sobre una página en blanco. Cuando las palabras de Olivia se filtraron por el altavoz de su teléfono, cada línea la golpeó como un susurro contra la piel, como una mano que se extendía y se posaba sobre la suya. Dejó caer el bolígrafo. Entonces lloró. No fue fuerte, ni desordenada, solo lágrimas que brotaron sin fuerza, como si algo viejo finalmente se liberara. Nunca le habían dicho que su corazón era hermoso. No alguien que lo sintiera, no alguien que no intentara obtener algo a cambio. Y ahora, sin previo aviso, sus paredes se ablandaron. No estaba preparada para eso, pero tampoco estaba segura de poder volver a ser invisible. Tarde esa semana, llegó un sobre diferente. Seguía siendo gris, pero más grueso, y dentro había una tarjeta. No era una carta, solo una frase escrita con delicada tinta negra. ¿Te importaría si te traigo un café algún día? Sin nombre, solo las iniciales que ya conocías. CW. Olivia lo sostuvo en sus manos durante un largo rato. El pulso le latía en los oídos, sus pensamientos se desviaban en direcciones que no se había atrevido a imaginar. Una parte de ella quería decir que sí de inmediato, imprudentemente. Otra parte, mayor, más cautelosa, le advirtió que fuera más despacio. Pero la verdad ya estaba allí. Quería conocer a la mujer tras las palabras, y ya no le temía al silencio. El sobre gris con la invitación al café permaneció en el escritorio de Olivia 2 días enteros antes de que ella lo moviera. No por indiferencia, todo lo contrario. Lo tocaba cada noche antes de su función, rozando el borde de la tarjeta con el pulgar como si pudiera revelar alguna respuesta oculta si se quedaba lo suficiente. No fue así. Pero la pregunta que contenía resonaba con más fuerza con cada hora que pasaba. ¿Te importaría si te invito a un café algún día? No había presión en sus palabras. Ni fecha, ni hora, ni petición de respuesta, solo una ofrenda, una gentileza. Y Olivia no sabía que la asustaba más, la posibilidad de decir que sí o el dolor de no decir nada. Para la tercera noche, tomó una decisión. Estaba fuera de la estación de radio con una taza de café en la mano, su aliento se condensaba en el aire frío. Eran poco más de las 3 de la mañana y las calles estaban desiertas. Había contemplado el vaso de papel durante 20 minutos antes de dar los últimos pasos hacia el edificio. No esperaba que Olivia estuviera allí. Ni siquiera esperaba que el guardia de seguridad la dejara pasar del vestíbulo. Esta era simplemente su respuesta. Sin sobre, sin carta. Se acercó a la recepción con cautela, me preguntaba si podría dejarle esto a Olivia Hart. Es solo café. Nada raro, lo prometo. El hombre detrás del mostrador arqueó una ceja, pero aceptó la taza sin decir palabra. Charlotte le dio las gracias suavemente y se dio la vuelta para irse, con el corazón latiendo más fuerte que sus pasos. No esperó una respuesta. Ese no era el punto. Aún así, tenía esperanza. Olivia encontró el café esperándola justo antes de cerrar. El guardia de seguridad le había dejado una nota adhesiva, de tu poeta misterioso. Sintió una opresión en el pecho. La llevó al estudio y permaneció en silencio un largo rato, contemplando la tapa negra y la tenue mancha de condensación. Hacía años que no probaba café de nadie más que de ella misma. De alguna manera,
Esta taza, anónima pero profundamente personal, le parecía una pregunta que ya tenía respondida. Sin encender el micrófono, Olivia susurró, gracias. No se bebió el café de inmediato. Lo mantuvo cerca mientras terminaba el programa, el aroma ascendía suavemente, familiar y reconfortante. Cuando por fin dio un sorbo, estaba caliente, justo como a ella le gustaba. Con crema, sin azúcar. ¿Cómo lo supo? ¿O solo lo había adivinado? Charlotte no envió ninguna carta esa noche. No le hacía falta. En cambio, se sentó junto a la ventana de su casa, observando la ciudad, con la radio a todo volumen de fondo mientras Olivia hablaba con una voz que parecía más lenta, más suave, de alguna manera más real de lo habitual. Esta noche, dijo Olivia, alguien me dejó un pequeño regalo y me recordó que a veces lo más valiente que podemos hacer es ofrecer algo sin esperar nada a cambio. Charlotte cerró los ojos. Una calidez floreció en su pecho. La noche siguiente, Olivia leyó una carta que había encontrado guardada en su buzón de la estación. Esta vez no estaba en el sobre gris, pero la letra era inconfundible. Charlotte había escrito: pensé en esperar otra carta, otra señal, pero me di cuenta de que a veces esperar es solo miedo disfrazado de paciencia. Así que aquí estoy yo, presentándome. No hubo preguntas de respuesta, ni petición de más, solo la verdad, solo valentía. Olivia dobló la carta lentamente, apretándola entre las palmas. Durante los últimos 10 minutos del espectáculo, dejó que la música se apagara por completo. El estudio se sentía diferente ahora, más vivo, más abierto. Se inclinó hacia adelante, su voz era un murmullo bajo. Solía creer que la distancia me mantenía a salvo. Que si hablaba sin que nadie me viera, no me harían daño. Pero últimamente, he recordado que a veces las conexiones más poderosas surgen de las voces más silenciosas. Hizo una pausa. CW, te escuché. Te vi esa noche. Olivia caminó a casa en lugar de conducir. El frío le azotaba la piel, pero no importaba. La noche se sentía eléctrica. No porque hubiera pasado algo, sino porque algo podría pasar. Por primera vez en mucho tiempo, no le temía a ese podría. Pasaron unos días sin carta, sin taza, sin señal. Pero Olivia no se sentía abandonada. Se sentía suspendida, como si la historia entre ellas hubiera pasado del papel al aire, esperando a que se escribiera la siguiente página. Y entonces, una noche, llegó otra carta. Breve, casi vacilante. Me temo que si me ves, si realmente me ves, querrás las cartas más de lo que me deseas a mí. Olivia reflexionó sobre esa frase más que sobre cualquier otro párrafo que hubiera leído antes, porque la entendía demasiado bien. Cuando empezó el espectáculo esa noche, habló sin titubear: he construido una vida tras un micrófono, tras la seguridad de las historias y las canciones. Pero alguien me recordó esta semana que la verdadera conexión no reside en la distancia. Vive en la presencia. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la silla vacía frente a ella. No sé qué pasará, pero si tú estás dispuesta a que te vean, yo también. Y por primera vez en su carrera, Olivia cerró el espectáculo no con música, sino con silencio. Una promesa serena y constante. La clase de noche que envolvía la ciudad como un secreto. El cielo era de un intenso color carbón, cargado de lluvia no llovida. Las farolas parpadeaban en su sitio, su tenue resplandor apenas llegaba a la acera. El mundo parecía quieto, como si el aire mismo esperara que algo sucediera. Charlotte estaba de pie en la esquina, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y una bufanda apretada alrededor del cuello. No había tenido intención de venir. Había ensayado cientos de razones para no hacerlo. Demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado arriesgado. Pero ninguna había sido suficiente para mantenerla alejada.
Las palabras de Olivia de la noche anterior se habían quedado con ella como calor bajo la piel. Si estás dispuesta a que te vean, yo también. Las palabras habían desenredado algo dentro de ella, no de golpe, pero lo suficiente como para abrir la puerta. Y ahora estaba allí, fuera de la emisora de radio, a las 3:01 de la mañana. Con el corazón latiendo con fuerza, la respiración agitada, un café en la mano y sin sobre esta vez. Solo ella, Olivia, no vio la figura tras las puertas de cristal del vestíbulo hasta que su turno casi había terminado. Estaba terminando el último segmento del programa, la música se desvanecía en el silencio, su voz se escuchaba baja y firme. Esta noche es una de esas noches, murmuró, en las que algo en el aire te dice que quizá, solo quizá, no estás tan sola como creías. Apagó el micrófono, la luz de Al aire se atenuó con un suave clic, y se recostó en su silla. Su mirada se dirigió a la ventana delantera del estudio, justo después de la entrada. Fue entonces cuando la vio, una mujer esbelta, con el abrigo abotonado hasta el cuello, las manos apretadas alrededor de una taza de café que le resultaba familiar. Se quedó quieta, insegura, casi lista para salir corriendo. Y Olivia lo supo. No necesitaba una carta. No necesitaba un nombre. Era ella. Charlotte observó cómo la figura tras el cristal se ponía de pie. Dudó un instante. Todo en su interior le gritaba moverse, darse la vuelta, desaparecer, volver a la seguridad de la invisibilidad. Pero algo en la expresión de Olivia la mantuvo inmóvil. No era sorpresa. No era miedo. Era reconocimiento. Y tal vez algo parecido al alivio. La puerta se abrió con un zumbido. Olivia entró en el vestíbulo, con el abrigo medio puesto y el pelo recogido en una trenza suelta. Sin maquillaje, sin auriculares, solo ella. Humana y honesta de una forma para la que Charlotte no estaba preparada, se quedaron a pocos metros de distancia. Al principio, ninguno de los dos habló. Luego, con dedos temblorosos, Charlotte ofreció el café. No sabía si te seguiría gustando. Olivia tomó la taza con una suave sonrisa. Con crema, sin azúcar. ¿Te acordaste? Lo supuse, admitió Charlotte con voz tranquila pero firme. Tuve suerte. Olivia ladeó la cabeza, observándola. No firmaste la tarjeta. Charlotte dudó un momento y luego dijo, Charlotte. Me llamo Charlotte Winters. Ahí, abiertamente. Y no la destrozó. Olivia asintió lentamente, como si el nombre ya estuviera grabado en su memoria. Soy Olivia, dijo, aunque sabía que Charlotte ya lo sabía. Lo sé, murmuró Charlotte. Pero es diferente oírlo de ti. Ambos rieron entonces, suave e inseguro, pero era real. El tipo de risa que hacía que el aire se sintiera más cálido. ¿Quieres entrar?, preguntó Olivia, señalando hacia el estudio. Charlotte miró hacia la calle oscura que tenía detrás y luego volvió a mirar a Olivia. Sí, dijo. Si te parece bien. Es. Dentro del estudio, el mundo se sentía diferente. Las paredes ya no parecían barreras. La insonorización que antes protegía a Olivia del mundo ahora parecía un espacio reservado para algo privado. Seguro. Charlotte se sentó en la silla de invitados frente al escritorio del presentador. Sus dedos aferraban con fuerza su taza de café. Sus ojos vagaron por la habitación, captando cada detalle que antes solo había imaginado: la luz tenue, los cables, el ligero eco de la voz de Olivia en el equipo al hablar. Este lugar, susurró Charlotte, es más pequeño de lo que pensaba. Olivia sonrió. Siempre se siente más grande cuando estás al otro lado de la señal. Hubo un silencio momentáneo. No incómodo, sino pleno. Entonces Charlotte preguntó, ¿por qué leíste mis cartas? Olivia no respondió de inmediato. Se recostó, bajando la voz al mismo tono que usaba en el aire. Baja. Abierta. Cierto.
porque me hicieron sentir algo. Algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Y porque eran hermosos. Tú eras hermosa. Charlotte bajó la mirada hacia su regazo, con las mejillas calientes. Me aterraba que no te gustara la persona detrás de las cartas, admitió. Tenía miedo de hacerlo, respondió Olivia suavemente. Sus miradas se cruzaron por encima del escritorio. El peso de las semanas que la separaban se asentó en el espacio como un latido. Olivia se levantó y cruzó la pequeña habitación. No tocó a Charlotte, todavía no, pero se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se rozaron. Nunca fuiste invisible, dijo. Para mí no. Charlotte cerró los ojos. Solo por un segundo. El sonido de la voz de Olivia tan cerca era diferente, menos refinado, más vulnerable. No vine aquí a cambiar nada, dijo Charlotte. Solo, necesitaba comprobar si esto era real. ¿Y lo es? Preguntó Olivia. Charlotte asintió. Lo es. Al principio no se tocaron. Hablaron de libros, música, sus momentos favoritos de programas antiguos. Olivia contó historias de sus inicios en la radio. Charlotte compartió cosas que nunca le había contado a nadie. En un momento dado, Olivia puso un disco suave de fondo. Sin palabras, solo un piano, lento y suave. Y entonces, a mitad de una frase, Charlotte se quedó en silencio. Olivia se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez no hubo miedo. Charlotte extendió la mano primero, rozando la mejilla de Olivia con los dedos. Olivia se inclinó hasta el final. El roce fue silencioso, sin prisas, un momento suspendido en la quietud. Nada eléctrico, nada cinematográfico, sino profundo, certero, real. Cuando se separaron, Charlotte sonreía. Ya me lo imaginaba, dijo. Pero esto es mejor. Olivia se rió. Yo también. No dijeron nada más. No hacía falta. Afuera, la noche seguía oscura. La ciudad seguía dormida, pero dentro de esa pequeña habitación insonorizada, algo había despertado, y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Se despertó tarde, su apartamento en penumbra, con las cortinas corridas y el silencio. El calor del estudio aún se aferraba a su piel, como el eco de la voz de Olivia tras los párpados cerrados. El roce, se habían tocado y no había roto nada. No la había hecho correr. No de inmediato. Pero ahora, horas después, la duda se colaba en el silencio. Estaba descalza en su cocina, con una taza de café medio vacía enfriándose en su mano. Su corazón se sentía apretado, no por arrepentimiento, sino por el peso de algo que podría importar demasiado. Eso siempre la asustaba más, cuando algo se sentía real. Real significaba riesgo. Real significaba la oportunidad de que te lo arrebataran. Miró la carta que había dejado sin terminar la noche anterior, todavía doblada sobre la mesa. Por primera vez en semanas, no sabía qué escribir, así que no escribió nada. Olivia sintió el silencio de inmediato. Ningún sobre gris en la estación, ningún mensaje de voz, ningún correo electrónico, ni siquiera las bromas del guardia de seguridad. Tu misteriosa mujer ha estado callada. Y aunque se dijo a sí misma que no era nada, que Charlotte probablemente solo necesitaba tiempo, revisó la ranura del correo 2 veces, mantuvo el teléfono boca arriba en el escritorio, miró hacia la ventana del vestíbulo a las 3 de la mañana por si acaso. El programa de esa noche se sintió extraño, como cantar sin una nota. Siguió los pasos, canciones, comentarios suaves, lecturas de las propuestas de los oyentes, pero sus palabras tenían menos peso, su voz un poco menos firme. Ni siquiera el productor pudo identificar que fallaba.
Solo Olivia lo sabía. Había una silla vacía en el estudio que antes no se había sentido vacía. Y ahora resonaba. Charlotte escuchó esa noche, acurrucada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Podía oírlo, la diferencia en la voz de Olivia. No era drástica. La mayoría de la gente no lo notaría, pero ella sí. La suavidad seguía ahí, pero tenía matices afilados, como alguien susurrando alrededor de un moretón. Charlotte apretó la frente contra las rodillas. Quería extender la mano, explicar, pero aún no encontraba las palabras para separar su pasado de su presente, para silenciar la voz en su cabeza que le decía que iba a arruinar algo bueno otra vez. Así que guardó silencio incluso cuando Olivia, casi al final del programa, habló directamente a la oscuridad. Sé que a veces conectar puede parecer una exposición, dijo. Como si dejar entrar a alguien significara bajar la guardia demasiado. Pero quiero que sepas que no te pido nada que no estés lista para dar. Simplemente estoy aquí. Sigo aquí. Charlotte se tapó la boca con la mano y se dejó llorar. Pasaron 2 días más. Olivia seguía con el programa, pero ya no lo sentía con la misma intensidad. Intentaba no tomarse el silencio como algo personal. Al fin y al cabo, solo se habían visto una vez. Un roce no construía una promesa. Aún así, no podía ignorar el dolor en el pecho. Cada vez que la puerta del estudio se cerraba tras ella y Charlotte no estaba. Consideró escribir una carta a ella misma y dejársela al guardia de seguridad. Pero algo la frenaba, quizá orgullo, quizá miedo, o quizá en el fondo quería que Charlotte acudiera a ella porque quería, no por obligación. Al 4.º día, llegó la carta. Esta vez no era gris. Era blanca, sencilla, y Olivia casi no la vio entre el resto del papeleo de la emisora. Pero entonces vio su nombre en el anverso, solo su nombre. No era, para el presentador, ni una voz de medianoche, solo Olivia. La abrió con dedos temblorosos. Siento haber desaparecido. Es lo que hago. Cuando siento que las cosas están demasiado cerca, demasiado bien, me alejo. Me han enseñado que el amor siempre cambia. Que en el momento en que te ven, de verdad, empieza la partida. Pero la cosa es que no saliste corriendo. Me viste y te quedaste. Y ahora no sé qué hacer con eso, salvo intentarlo. No había firma. No hacía falta. Olivia dobló la carta con cuidado y la colocó sobre el escritorio, junto al teclado. Luego encendió el micrófono. He extrañado una voz esta semana, dijo. No una voz fuerte. Ni siquiera una voz con sonido. Solo una presencia. Alguien que me escuchara y me recordara lo que significa ser valiente. Respiró hondo, lenta y mesuradamente. Si me escuchas, aquí estaré. Cuando estés lista, y entonces puso la canción que se había estrenado la noche que leyó la segunda carta de Charlotte. Un suave bucle de piano y cuerdas, apenas un zumbido. Llenó la habitación como un perdón. Charlotte no respondió de inmediato. Pero esa noche, después de su turno, volvió a caminar al estudio. No entró. Ni siquiera trajo café. Simplemente se quedó un momento al otro lado de la calle, observando la luz en la ventana del estudio, escuchando la voz de Olivia a través de su teléfono. Se llevó una mano al pecho y susurró a nadie: yo también sigo aquí. Luego se dio la vuelta y caminó a casa, no para desaparecer, sino para volver cuando más importaba. Silencio entre ellas no era vacío. Estaba lleno de ecos, de palabras ya dichas, de cosas no dichas, del recuerdo de una caricia que se había sentido demasiado bien para ser real. Y para Olivia, era un silencio que no sabía cómo manejar. Había sido paciente. Había estado presente.
Pero incluso la paciencia tenía su propio dolor silencioso. La carta de Charlotte aún reposaba sobre su escritorio, con los bordes suaves al tacto, recorriéndola noche tras noche. No había respondido, no directamente. No lo había necesitado. Su programa se había convertido en su respuesta. Cada línea elegida con cuidado. Cada pausa con la forma de la ausencia de Charlotte. Y, sin embargo, la quietud persistía y Charlotte llevaba el peso de ese silencio en el pecho como una piedra. No había dejado de escuchar. Cada noche, la voz de Olivia llenaba su apartamento, tranquila, mesurada, familiar. Pero donde antes la había hecho sentir segura, ahora la hacía sentir expuesta, vulnerable de una manera que no era reconfortante. Porque ahora sabía lo que se estaba perdiendo. Ya no era solo una voz. Era una persona. Una mujer que le había sostenido la mirada, que la había tocado como si no estuviera rota, que la había mirado como merecía ser mirada. Y Charlotte había huido, no a pasos agigantados, sino en retirada. Había dejado que el miedo hablara primero, y fue más fuerte de lo que quería admitir. En la quinta noche desde la carta, Olivia no esperaba nada. Llegó tarde al estudio, con el café olvidado en el techo del coche y el abrigo apenas abotonado. Su corazón ya no latía con fuerza. Su voz aún sonaba, suave, cálida y relajada, pero algo se había apagado en su interior. El productor golpeó suavemente el cristal a mitad de la segunda hora y deslizó una nota doblada por debajo de la puerta. No era sobre, solo una nota. Olivia parpadeó. Sintió una opresión en el pecho antes siquiera de cogerla. Decía, he estado cruzando la calle todas las noches. 6 palabras, nada más. Pero abrieron algo de par en par. Charlotte no había planeado enviar la nota. La había escrito en un trozo de papel de recibo, rasgado y manchado, del bolsillo de su abrigo. Pero al pasar por la estación esa noche, como toda la semana, vio la luz en la ventana del estudio y la curva de los hombros de Olivia a través del cristal. Y supo que no podía seguir escondida en las sombras. Así que entró, no dijo nada, dejó el papel en recepción con manos temblorosas y se marchó. Pero esta vez, no corría. Respiraba. La noche siguiente, Olivia habló con una firmeza que incluso a ella la sorprendió. Hay un tipo de silencio que no significa ausencia, dijo en voz baja. Significa esperar, sanar, tener esperanza y, a veces, estar al otro lado de la calle. Hizo una pausa. A la persona que me dejó esa nota, gracias. Eres más valiente de lo que crees. Nadie más habría entendido lo que quería decir, pero Charlotte sí. Estaba sentada en el mostrador de la panadería en su descanso, con el teléfono boca arriba a su lado, migas en el delantal y lágrimas en las mejillas. No de tristeza, sino de alivio. Porque Olivia no había cerrado la puerta. La había abierto de par en par esa noche. Charlotte no escribió una carta. Escribió un poema. Era crudo, sin pulir. La mitad estaba tachada y reescrita en los márgenes, pero era auténtico. Lo dobló con cuidado, lo metió en un sobre en blanco y lo entregó justo antes del amanecer. El guardia de seguridad ya no hizo preguntas. Simplemente sonrió, se lo guardó en el bolsillo y prometió dejarlo donde pertenecía. Olivia lo encontró horas después. No estaba firmado. No hacía falta. Los últimos versos decían, hay gente que te encuentras como el silencio, que no exige nada, pero te hace sentirlo todo. Olivia sostuvo el papel contra su pecho. Y por primera vez en una semana, sonrió como si algo hubiera regresado a ella. El siguiente espectáculo fue diferente. No por lo que dijo Olivia, sino por lo que no dijo. Dejó que la música sonara más tiempo. Dejó espacio entre segmentos. Y terminó la noche sin un solo comentario final. Solo un momento de silencio, cálido, pleno y abierto.
Un silencio que significaba algo. Al otro lado de la ciudad, Charlotte no lloró esa noche. No le dolió. Se sintió vista sin focos, sin presión, sin explicaciones. Y en esa quietud, se dio cuenta de algo. Estaba bien estar callada siempre que se mantuviera cerca. Ya no estaba corriendo. Estaba descansando. Por primera vez en años, estaba aprendiendo que el amor no tenía que perseguir. A veces solo esperaba. Y Olivia seguía allí, esperando, no a que fuera perfecta, sino simplemente a que estuviera lista. Guión bajo 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 guión. Sobre era diferente esta vez. No era gris ni blanco, ni estaba amontonado como los demás. Era de un verde intenso, inesperado, impactante, y yacía solo sobre el escritorio de Olivia antes de que empezara su programa. Su nombre estaba escrito en cursiva con cuidado. Sin iniciales, sin una línea críptica, solo, Olivia. No lo abrió de inmediato. Sus dedos se cernieron sobre el sello mientras las luces del estudio se atenuaban y la música de introducción sonaba tras ella. Empezó el programa como siempre, voz suave, respiración firme, matices suaves. Pero incluso mientras hablaba, su mirada volvía una y otra vez al sobre junto a la mesa de mezclas. Finalmente, a las 2:42 de la mañana, desdobló la carta y leyó: no sé cómo empezar esto, así que simplemente empezaré. He pasado años sobreviviendo al silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo afilado. El tipo que sigue a portazos, miradas frías y promesas rotas en voz baja. Pensé que el silencio era seguro hasta que tu voz me mostró que no lo era, hasta que me dieron ganas de hablar. Olivia parpadeó lentamente. Su corazón ya dolía, incluso mientras seguía leyendo. Cuando te toqué, sentí algo para lo que aún no tenía nombre. Algo amable, algo real. Y entonces entré en pánico, porque solo he conocido el amor como algo que se convierte en dolor. Pero no me perseguiste. Esperaste, en silencio, suavemente. Y en esa espera, encontré el coraje para volver. La carta estaba firmada, Charlotte, solo el nombre, sin disculpas ni súplicas. Pero Olivia sintió la gravedad en el pecho. Se llevó la carta a los labios y luego tomó el micrófono. Charlotte no esperaba que leyeran su carta. Ni siquiera sabía si Olivia la mencionaría. La había escrito no para que la compartieran, sino para que la oyera una sola persona. Aún así, sentada con las piernas cruzadas en la cama, con el volumen del teléfono bajo, una parte de ella esperaba, anhelaba. Y entonces Olivia habló. No al público. A ella misma. Hay cartas que no necesitan comentarios, dijo con voz suave como el aliento. Se sostienen por sí solas. Llegan justo cuando deben. Hubo una larga pausa, y luego, más tranquila, dijo: Charlotte, te escuché. Los dedos de Charlotte se apretaron con fuerza alrededor de su manta. Sentía el pecho demasiado lleno. Estaba acostumbrada a que su nombre sonara como una advertencia, como algo que alguien decía antes de irse. Pero esta noche, Olivia lo hizo sonar como una bienvenida, como una puerta que se abría. Después del programa, Olivia no condujo a casa. Se quedó en el estudio mucho después de que el productor se marchara, y el edificio estaba casi a oscuras. El sobre verde yacía frente a ella junto a los grises y blancos que había guardado. Pensó en todas las maneras en que la gente entra en nuestras vidas, ruidosamente, descuidadamente, o así, con pasos lentos y palabras frágiles. Pensó en Charlotte y en cómo esto, fuera lo que fuese, se sentía más honesto que cualquier otra cosa que hubiera sentido en años. Quería volver a verla, no al otro lado de la calle, no a través de un papel, sino cara a cara. A la mañana siguiente, Charlotte se despertó con un mensaje, no una carta ni un mensaje de voz,
sino un correo electrónico simple y limpio de una dirección que reconoció pero que nunca había usado antes. Asunto: esta noche. Mensaje: si estás libre, vuelve al estudio. Sin presiones, solo café. Charlotte se quedó mirando la pantalla un buen rato. Su corazón latía acelerado, irregular. Lo releyó 10 veces y luego sonrió. Esa noche, la ciudad se sentía más cálida. Charlotte llegó poco antes de las 3, con un café en la mano y la bufanda enrollada 2 veces alrededor del cuello, aunque el frío había disminuido. Le temblaban ligeramente los dedos al acercarse al edificio, pero esta vez no era miedo. Era anticipación. Dentro, Olivia esperaba en el vestíbulo. Parecía la misma de siempre, ojos cansados, cabello suave, una sudadera con capucha debajo del abrigo, pero su expresión se iluminó al ver a Charlotte. «Hola», dijo Olivia. Charlotte le ofreció el café. «Esta vez está caliente», se rieron, y el espacio entre ellos se desvaneció como un suspiro. Olivia tomó la taza. «Con crema, sin azúcar». «Ya me conoces». «Estoy aprendiendo», dijo Olivia, y eso fue todo. No necesitaban un discurso. No necesitaban explicaciones. Simplemente eran dos mujeres que se habían conocido en silencio y habían decidido hablar. Volvieron a sentarse en el estudio, esta vez no frente a un escritorio, sino uno al lado del otro en el viejo sofá de cuero del rincón del fondo. Sin música, sin auriculares, sin barreras, solo ellos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Olivia después de una larga pausa. «Por supuesto». «¿Qué te hizo regresar?». Charlotte bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarla. «Porque te quedaste», susurró. «Porque no hiciste que el silencio se sintiera como rechazo. Lo hiciste sentir como paciencia». Olivia tomó su mano y la sostuvo suavemente. «No iba a ir a ninguna parte. Punto». «Lo sé», dijo Charlotte. «Eso fue lo que me asustó». Se quedaron allí sentados en silencio, con los dedos entrelazados, y entonces Charlotte se inclinó. Esta vez, el toque no fue tentativo. No fue una pregunta. Fue una respuesta. «Estoy aquí, lo deseo y estoy lista». Cuando se separaron, Olivia apoyó su frente en la de Charlotte y susurró: «Quiero saber tu historia, no solo las cartas». «Toda». «Pero solo cuando estés lista», y Charlotte sonrió. «Esta noche es un buen comienzo», no se apresuraron. Después de aquella noche en el estudio, después de la carta, el café, el contacto, Olivia y Charlotte encontraron un ritmo tranquilo, silencioso, pero constante. No parecían historias de amor de película. No hubo grandes gestos, ni declaraciones gritadas bajo la lluvia. Había cafés dejados en recepción con garabatos en las tazas. Hubo largos paseos después de medianoche, sin decir gran cosa, simplemente respirando el mismo aire. Hubo mensajes, cortos y esporádicos, pero cálidos. No estaban construyendo algo rápido. Estaban aprendiendo a no correr. Charlotte venía al estudio con más frecuencia ahora, siempre después del programa, siempre después de que el resto del mundo se hubiera quedado en silencio. Nunca se quedaba mucho tiempo. A veces solo 10 minutos, a veces lo justo para saludar. Pero cada visita añadía algo. Invisible al espacio, como el color que vuelve a una pared descolorida. Todavía no le había contado todo a Olivia. Ni sobre el ex que la había hecho sentir pequeña. Ni sobre los años que había pasado encogiéndose para encajar en el silencio. Pero le habló de la panadería, de los clientes habituales y de lo mucho que siempre le había gustado el olor a harina antes del amanecer. Le habló del cuaderno debajo de su cama lleno de poesía que nadie había leído jamás. Y le contó de la vez que escuchó por primera vez la voz de Olivia en la radio y pensó: así suena la paz. Olivia no pidió más de lo que Charlotte podía dar, y Charlotte se encontró dando más una noche. Olivia sacó un vinilo viejo de un estante detrás del escritorio del estudio. Esta, dijo, sujetando la funda con cuidado,
Fue la primera canción que toqué en directo. Estaba aterrorizada. Dije el número de la emisora equivocada. Se me quebró la voz, pero esta canción me salvó. Charlotte sonrió mientras Olivia colocaba suavemente la aguja sobre el disco. Una suave melodía de jazz llenó la habitación. Se sentaron juntas en el suelo, con la espalda apoyada en el escritorio y las rodillas casi tocándose. Creo que amo esto más que el silencio, susurró Charlotte. Olivia se volvió hacia ella. Solías vivir en silencio, punto. A veces todavía lo hago, dijo Charlotte. Pero ahora no siento que deba esconderme. No contigo, afuera, la ciudad lucía suave y azul al amanecer. Al otro lado de la calle, el mismo banco donde Charlotte solía sentarse en el frío seguía vacío. Una noche, lo miró a través del cristal, tomándote mientras Olivia terminaba su último segmento. Qué curioso, dijo Charlotte. Pasé tantas noches sentada ahí fuera, demasiado asustada para cruzar la puerta. Y ahora está sentada en mi escritorio, respondió Olivia. Sonriendo, Charlotte miró la mesa de mezclas que tenía debajo. Es muy incómoda, dijo. Ambas rieron, pero la voz de Charlotte se suavizó después. Gracias por esperar. Olivia no dijo de nada. Simplemente se interpuso entre los micrófonos. Tomó el rostro de Charlotte entre sus manos y la tocó como una promesa. No era perfecto lo que había entre ellas. Aún había días tranquilos, momentos en los que Charlotte se distanciaba y Olivia esperaba, insegura. Noches en las que Olivia dudaba en expresar sus sentimientos, temerosa de pedir demasiado. Pero estaban aprendiendo a superar el miedo sin dejarse dominar. Y eso era algo. Una semana después, durante la recta final de un largo programa, Olivia miró a través del cristal y vio a Charlotte sentada en la silla de invitados. No le había dicho a Olivia que vendría esa noche. Vestía una sencilla sudadera negra con capucha y vaqueros, el pelo recogido en un moño suelto y los dedos en torno a una taza de té. Parecía firme, presente. La voz de Olivia se suavizó al llegar al segmento final. Hay alguien aquí esta noche que me recuerda que puedes vivir al otro lado de la calle de tu propia alegría durante mucho tiempo, y luego, un día, la cruzas en silencio, con cuidado, pero plenamente. Miró a Charlotte, quien la miró con una media sonrisa y un lento asentimiento. No siempre necesitas fuegos artificiales, dijo Olivia. A veces, los momentos más tranquilos esconden la verdad más fuerte. Tocó una canción suave de cierre, una de las favoritas de Charlotte de una lista de reproducción que habían hecho juntas, y luego apagó el micrófono. La luz en el aire se atenuó como el final de una larga oración. Después del espectáculo, Olivia encontró a Charlotte todavía en el estudio, sentada donde había estado. No quise distraerte, dijo Charlotte con voz burlona. No lo hiciste, respondió Olivia. Me recordaste por qué hago esto. Se quedaron en silencio por un momento, la habitación envuelta en un residuo de música. He estado escribiendo de nuevo, dijo Charlotte. Los ojos de Olivia se iluminaron. ¿Puedo leer algo algún día? Charlotte dijo con una leve sonrisa, pero tal vez podría leértelo yo. ¿En algún momento? Me gustaría eso. Charlotte se acercó. Esta vez no hay cartas, dijo. Solo yo, y Olivia asintió. Solo nosotras. Se tocaron de nuevo, esta vez despacio, con familiaridad. Y al separarse, Charlotte apoyó la frente en la de Olivia. Ya no tengo miedo de que me vean, susurró. Tú no, punto. Entonces te prometo que seguiré viéndote, dijo Olivia. Cada noche, cada versión de ti, y en la quietud del estudio, entre la música que se desvanecía y la luz de la mañana, permanecieron juntas. No dos desconocidas atadas por papeles, sino dos mujeres que habían cruzado la calle y se habían encontrado la una a la otra. La ciudad aún dormía cuando Charlotte llegó al estudio. Eran poco más de las 4 de la mañana, la hora en que las calles parecían un sueño, ni de noche ni de día, sino algo intermedio. El cielo empezaba a suavizarse en los bordes,
devolviendo el color al mundo. Caminaba despacio, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y una libreta desgastada bajo el brazo. No había prisa esa noche. Nada de ansiedad, solo calma, una calma que no había conocido antes. Al cruzar las puertas del vestíbulo, el guardia de seguridad le hizo un gesto de complicidad. Ya no le preguntó su nombre. Simplemente la dejó pasar como si perteneciera a ese lugar. Y así fue. Olivia estaba terminando su desfile cuando Charlotte entró en la cabina. Levantó la vista y sus ojos se fijaron de inmediato en la silueta familiar de Charlotte. Su sonrisa floreció, serena y cálida, como si hubiera esperado ese momento toda la noche. Charlotte articuló hola a través del cristal. Olivia le hizo un gesto para que esperara un minuto más mientras se inclinaba hacia el micrófono para cerrar. Algunas noches, dijo, no necesitas un guión. Solo necesitas escuchar, confiar en que la realidad hablará por sí sola. Una pausa. Y si has estado esperando una señal, esta es. Tienes derecho a querer más. Tienes derecho a ser visto. Presionó la última pista, una instrumental suave, y dejó que cargara el resto del momento. Luego apagó el micrófono. La luz del aire se apagó. Charlotte entró. No llevaba maquillaje. Llevaba los rizos recogidos con soltura, los ojos brillantes a pesar de la hora. Miró a Olivia, no como alguien que tuviera algo que demostrar, sino como alguien dispuesta a compartir. Traje algo, dijo levantando el cuaderno. Olivia ladeó la cabeza. Eso es. Algunas cartas nunca las envié y algunos poemas nunca los terminé. Olivia extendió la mano para coger el cuaderno, pero Charlotte lo apartó de su alcance, sonriendo. Pensé en leer uno. Solo uno, si te parece bien. Olivia se recostó. Por favor. Charlotte respiró hondo, abrió el cuaderno por una página marcada y empezó. Al principio le temblaba la voz, pero se tranquilizó con cada palabra. No me encontraste en la luz. Me encontraste en el silencio. No me curaste. No preguntaste. Escuchaste. Esperaste. Te quedaste. Y de alguna manera eso hizo que la noche se sintiera menos como un lugar donde perderme, y más como un lugar donde podía comenzar de nuevo. Cerró el cuaderno con cuidado. Un silencio se extendió entre ellos, pero no de ese tipo lleno de tensión. Este silencio era pleno, sagrado. Olivia se levantó y cruzó la habitación. Tomó la mano de Charlotte y la tocó, tierna y segura, como un sello sobre todo lo no dicho. No empieza sola, susurró Olivia. Charlotte sonrió. Lo sé. Pasaron las semanas. Su conexión no creció a saltos, sino a pasos lentos y seguros. Charlotte empezó a llevarle té a Olivia en lugar de café, lavanda, manzanilla, a veces menta. Olivia volvió a escribir historias, guiones, incluso fragmentos de pensamientos en notas adhesivas, algunos de los cuales Charlotte encontraba guardados en su mochila como pequeños programas de radio solo para ella. No tenían prisa, estaban construyendo. Algunas noches, Charlotte se unía a Olivia en medio del concierto, sentándose en la segunda silla del micrófono solo para escuchar. A veces, Olivia tocaba una canción cuyo significado solo ellas dos conocían, un silencioso te veo. Te recuerdo, una noche, Olivia leyó un poema en directo, uno que Charlotte había escrito pero que no había compartido públicamente. No mencionó al autor. Pero cuando la canción se apagó, simplemente dijo, a la persona que me devolvió la voz, ¿sabes quién eres? Finalmente, Charlotte escribió algo nuevo, algo completo, una colección de poemas, cartas y breves reflexiones. La tituló Al otro lado de la calle. En la dedicatoria, decía, para Olivia Hart, quien me recibió en el silencio y se quedó el tiempo suficiente para escucharme hablar. Olivia lloró al leerlo. No fueron fuertes, sino silenciosas lágrimas, tal como habían comenzado, suaves pero seguras. En el primer aniversario de la primera carta,
Olivia preparó su programa de medianoche como de costumbre. La ciudad estaba tranquila, la luna llena, y Charlotte estaba sentada frente a ella de nuevo, esta vez no como una desconocida ni una oyente, sino como alguien que había cruzado todas las barreras entre el miedo y la posibilidad. Mientras Olivia ajustaba el micrófono, miró a Charlotte y luego volvió a la pizarra. Se aclaró la garganta. Esta próxima historia no va de desconocidos, dijo con voz tranquila y franca. Se trata de lo que sucede cuando dejas de susurrar y finalmente te dejas escuchar. Se trata de elegir a alguien. No en un instante, sino una y otra vez, en silencio, en sonido y en todo lo demás. Una larga pausa, y luego, te elegí, dijo, sin dirigirse al micrófono. A Charlotte. Charlotte sonrió con los ojos brillantes y respondió, yo también te elijo a ti. Esa noche, Olivia no terminó el espectáculo con música. Lo terminó con silencio. Y en ese silencio, dos personas se sentaron una frente a la otra, ya no ocultas tras las palabras ni la distancia, sino presentes, escuchadas y en casa.